Lucas capítulo 3, verso 1 al 20. Ministerio de Juan el Bautista. Leamos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región antigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Tenemos ahora por padre, porque os digo que Dios fue levantado y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y respondiendo él le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo no he hablado pero viene un paso de quien soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en el Espíritu Santo. su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, Padre, hemos leído tu palabra, estamos rindiéndote culto, estamos reconociendo que tú eres nuestro Dios y Padre, que si somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos es por ti. Así que hoy te rogamos, por favor, háblanos por medio de tu palabra, bendícenos. Seas tú, Señor, honrando tu nombre en medio nuestro y permitiendo que tu palabra nos bendiga y nos edifique. Somos tus hijos, somos tu pueblo y sabemos que tuya es la gloria por todo. Así que humildemente nos acercamos ante tu trono para recibir de parte tuya tu bendición. Pero si en medio nuestro hay alguien que no te conoce o está escuchando este video, por favor que esta tu palabra le bendiga, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El evangelista Lucas, un historiador y médico, se toma la tarea de investigar, como lo narramos en enseñanzas pasadas, se toma la tarea de investigar rigurosamente sobre los hechos y sucesos que tienen que ver con respecto al Señor Jesucristo. Y él escribe detalladamente este evangelio con el propósito de presentar la vida de un hombre que posteriormente lo reconocemos como el Señor Jesús. Y él es un hombre común y real, pero también es perfecto, quien, si ponemos la esperanza en él, dice Lucas,
nuestras vidas pueden cambiar y ser salvos. Es decir, Lucas dice, yo les quiero presentar un personaje que es en la historia, que fue real, que tuvo cuerpo al igual que nosotros, que no fue un ángel, no fue algo sobrenatural. Este hombre, si tú pones la esperanza en él, serás ¿qué? Salvo. Pensaba por un momento que Lucas está narrando, por un lado, la historia de un hombre llamado Juan, ¿recuerdan? Juan Bautista. Y por otro lado está narrando al Señor Jesucristo o la historia del Señor Jesucristo. Y la pregunta que tenemos que hacer, no sé si hubiéramos leído solo hasta aquí el Evangelio de Lucas, es, bueno, Lucas, ¿a quién estás tratando de mostrar? ¿Quién es el mayor de los dos? ¿Quién será mayor, Juan o Jesús? ¿Quién de los dos? Bueno, en el capítulo 1, si usted ha leído conmigo o ha venido estudiando conmigo de manera expositiva y sistemática, Lucas ha hablado del nacimiento del Juan y del anuncio también de cómo el Señor Jesús viene sobre esta vida. Es decir, en el capítulo 1 va a ver cómo Lucas se concentra en decir, van a ser un niño llamado Juan. Sus papás, aunque son viejitos, aunque su mamá es estéril, él va a nacer. Pero también hace el anuncio del Señor Jesús. Y como María va a visitar a una mujer llamada Elizabeth para comprobar que lo que está diciendo es verdad. Eso es el capítulo 1. Termina este capítulo mostrando el nacimiento de Juan. Cómo Juan, efectivamente, de manera sobrenatural, ha nacido, y la profecía que da su papá llamado Zacarías sobre él mismo. Pero el capítulo 2, como que Lucas deja a un lado a Juan Bautista, y todo el capítulo 2 nos muestra la historia del Señor Jesús desde su nacimiento hasta su adolescencia. O sea, usted va a leer el capítulo 2 y va a encontrarse cómo todo el capítulo 2 se concentra a hablar de el Señor Jesús, desde cómo nace, de ahí es donde sale el famoso pesebre, y de ahí nace entonces que aquellos que lo visitan, todo eso el capítulo 2. Ahora, mire lo que dice el capítulo 2, verso 52, hablando, o termina Lucas hablando del Señor Jesús. Mire lo que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Notan? Él termina el capítulo 2 diciendo, el Señor Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Pero en este capítulo 3, miren que estamos estudiando de manera expositiva el Evangelio de Lucas. Ya empezamos desde Lucas 1:1 y ya vamos. En este capítulo 3 regresa nuevamente a hablar de Juan Bautista. Una vez más, capítulo 1 nombra a Juan y a Jesús. Capítulo 2, ¿en quién se va a concentrar? En el Señor Jesús. Y el capítulo 3 regresa nuevamente a Juan Bautista, con la idea de mostrar que su tarea era importante en este escenario en el cual él está presentando. Es decir, la tarea de Juan Bautista es importante en este escenario. Juan cumplió un propósito. Juan Bautista. A ver, alguien que recuerde, ¿quién es el papá de Juan Bautista? ¿Quién es la mamá? Elizabeth. Muy bien. Juan cumplió un propósito y Lucas no ha querido dejar a un lado lo que Dios hizo con él. Juan fue anunciado, Juan nació, Juan creció y siendo adulto cumpliría su ministerio tal como las escrituras decían de él. Bueno, si usted y yo sabemos y estamos en la historia, más o menos ¿cuántos años tenía Juan? 31 años. Recuerde que Juan nació y después nació el Señor Jesús. Y él aparece en el escenario. ¿Y el Señor Jesús cuántos años apareció en el escenario? 30 años. Así que Juan tiene más o menos eso, entre 30 y 31 años. Siendo adulto, cumpliría su ministerio tal como las escrituras decían de él.
Cuando hablo de ministerio, escuchen esto, cuando hablo de ministerio me refiero al llamado específico que Dios le ha hecho a esta persona para cumplir su propósito. Dios, siendo Dios, el creador del mundo, llama a alguien con un propósito específico y a eso se le llama que debe cumplir un ¿qué? Ministerio. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, estamos sobre esta tierra, estamos para cumplir un propósito de Dios. Escuchen esto. En el momento en que descubramos el propósito por el cual Dios nos tiene sobre esta tierra, y más si lo ejecutamos, nuestras vidas tendrán sentido. Hay gente que hoy en día no ha descubierto cuál es su propósito y por eso como que andan de aquí para allá. Por eso hay gente muy felizmente viviendo sobre esta vida porque han descubierto su propósito. Obviamente, Juan Bautista, no el apóstol Juan, no el apóstol, fue un personaje muy importante entre el pueblo judío. El mismo Señor Jesús lo reconoce. Solo tómelo como referencia porque no tenemos el tiempo. Mateo 11:11 dice estas palabras. De cierto les digo, el Señor Jesús hablando de Juan Bautista dice, entre los que nacen de mujer, escuchen esto lo que el Señor Jesús está diciendo de Juan Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Noten que el mismo Señor Jesús dice, Juan Bautista es un hombre muy importante. Ahora, además observemos lo que el mismo Lucas dice. Vaya a Lucas 1:66, por favor. Lucas capítulo 1, verso 66. Miremos lo que dice Lucas de Juan Bautista. Habían dicho que Juan iba a nacer. Juan nació de manera sobrenatural. Su papá era un viejito, su mamá era estéril. Y mire lo que dice Lucas 1:66. Todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor, ¿qué dice? Es decir, estaban sorprendidos porque efectivamente Juan había nacido y la gente se preguntaba, ¿quién realmente va a ser este niño? Porque definitivamente Dios está con él. Vayan al capítulo 1, verso 80, por favor. Verso 80, que habla de Juan Bautista. El niño que dice, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Que Lucas termina diciendo de Juan, este Juan que ustedes están sorprendidos por él, nació. Ustedes se están preguntando, ¿quién va a ser este niño? Bueno, dice que él, su vida la vivió en el ¿dónde? En el desierto. Y solo apareció hasta el día en que iba a cumplir el propósito en Israel. Aunque Juan tuvo un ministerio importante, muy importante, lo que Lucas nos quiere dar a entender es que el Señor Jesús tenía un propósito más grande que él. Así que Juan estuvo en lugares desérticos, en el desierto, hasta la manifestación en Israel, y siendo adulto empezó a ejecutar su ministerio. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el ministerio de Juan Bautista? ¿Qué fue lo que vino a hacer sobre esta tierra? Nació de manera sobrenatural, vivió en el desierto, es un hombre ejemplar, la gente lo admira, pero ¿cuál fue su ministerio? Bueno, por eso me gustaría hablarles bajo el título Ministerio de Juan Bautista, arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Cómo observaremos este texto? Bueno, el tiempo en que empieza el ministerio de Juan Bautista es número 1, el tiempo. Número 2, el cumplimiento profético en el ministerio de Juan Bautista. Número 3, la proclamación en el ministerio de Juan Bautista. Y número 4, el propósito específico del ministerio de Juan Bautista. Miremos el primero, el tiempo en que empieza el ministerio de Juan Bautista. Vayan por favor a Lucas capítulo 3, verso 1. ¿Cuándo fue el tiempo en que Juan apareció en el escenario? Por un lado va a nombrar autoridades civiles. Mire lo que dice, en el año
15º, es decir, 15º año del imperio de Tiberio César. Es decir, en ese tiempo había un emperador romano llamado ¿cómo? Tiberio. Y él era el César. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, ¿notan? Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Aquí nos dice el tiempo en que Juan Bautista aparece en el escenario. Estos eran los gobernadores civiles, las autoridades civiles. Pero también nos habla de unas autoridades religiosas. Mire lo que dice el verso 2. Y siendo que sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Qué pasó en ese momento? Vino palabra de Dios a Juan. Mírenme acá. Yo hice una pregunta. ¿Será importante que Lucas narre todo lo anterior? Lucas, yo le pregunto a Lucas, ¿usted por qué tuvo que narrar de que existía Herodes, que existía Tiberio, que existía Anás y Caifás? ¿Para qué puso eso? ¿Para qué gastó tinta en eso? Pues hermanos, ¿era necesario que narrara todo eso? La respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Juan Bautista fue un personaje real en la historia. Y si esto fue así, el Señor Jesús fue alguien también real que existió y no ha sido una invención ni de la religión ni de los pastores. En otras palabras, lo que esto implica es que si hay dudas de la existencia tanto de Juan Bautista como del Señor Jesús, lo que se puede hacer es, vaya a la historia, dice Lucas, vaya a la historia que en ese tiempo había un emperador llamado Tiberio, en ese tiempo había un gobernador llamado Poncio Pilato. Vaya a la historia y busquen la historia y se va a dar cuenta que efectivamente existió un hombre llamado Juan Bautista. Ahora, ustedes se dan cuenta que él verdaderamente existió. La historia nos demuestra la existencia del Dios que proclamamos. Y mi pregunta es, ¿crees realmente en él? Porque hoy en día hay dos tipos de personas. Unos que dicen que ni Juan existió, ni que Jesús existió. Aquí lo que Lucas está diciendo es, si Juan realmente existió, y busquen en la historia tanto civil como religiosa, lo van a encontrar. Si él existió, Jesús también existió. Y si él existió, la pregunta es, ¿por qué dudas de él? Y entonces están dos tipos de personas. Aquellos que dicen, sí, Jesús existió, pero viven como si no existiera. Pero hay otros que dicen, él definitivamente no existió. A mí no me interesa la religión, a mí no me interesan las iglesias, porque esa es un personaje inventado por la religión, inventado por los pastores, para que uno ande sujeto a ellos. Lucas dice, pues crean a mi escrito. ¿Usted cree que no existió? Pues vaya a la historia y ahí lo va a encontrar. Así que, número 1, hemos hablado de el tiempo en que empieza el ministerio de Juan. En ese tiempo vino palabra de Dios. ¿A quién? A Juan. Vino palabra. Pero miremos el segundo, su anuncio y cumplimiento profético en el ministerio de Juan. Es decir, ¿por qué Juan terminó hablando? ¿Por qué Juan terminó siendo usado por Dios para anunciar? ¿Cómo fue su anuncio y cómo fue el cumplimiento? Vayan a Lucas capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice. Y él, hablando de quién? De Juan. Fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En ese tiempo en la historia, Dios viene con palabra a Juan y Juan va por toda la región contigua al Jordán y predicaba. ¿Qué predicaba? Bautícense. La predicación de Juan era bautícense para arrepentimiento, para que demuestren que sus pecados han sido ¿qué?
perdonados. Es decir, Juan aparece en la historia y dice, ustedes necesitan arrepentirse. Ese fue el anuncio. ¿Y por qué él decía eso? ¿Por qué Juan apareció en la historia? No fue porque él quiso hacerlo. No, era un cumplimiento profético. Mire lo que dice el verso 4. Él dijo eso, que se bautizaran para el perdón de pecados. El verso 4 que dice, ¿cómo está qué? Escrito. ¿Notan? Por favor, no avancen. La Biblia dice que Juan dijo que se arrepintieran y que se bautizaran para el perdón de pecados, porque estaba escrito que eso tenía que ocurrir. Y estaba ocurriendo con él. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta, ¿qué? Isaías. ¿Qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 5. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Quién es Isaías? ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es su contexto? Hermanos, vayan buscando Isaías capítulo 40. Isaías, no pierda por favor ahí Lucas, pero busque Isaías 40, por favor. Isaías 40. Isaías, su nombre significa Dios salva o Jehová salva. Mientras lo buscan, mírenme acá. Este profeta anuncia que a causa de la constante idolatría, miren, aquí usted va a encontrar en la Biblia Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está toda la historia del pueblo de Israel y existieron profetas, personas que hablaban de parte de Dios. En ese tiempo, ellos no tenían la palabra como usted y yo la tenemos, la palabra más segura. Así que Dios usaba hombres y aún mujeres para profetizar, para hablar de parte de Dios. Bueno, existió un hombre llamado Isaías. Isaías está en un tiempo donde el pueblo está en constante idolatría, el pueblo de Judá, y a causa de la idolatría, Isaías les dice, vea, Dios los va a castigar. Dios los va a mandar esclavos por estar idolatrando a Babilonia. Pero en el tiempo oportuno, Dios mismo los va a restaurar por su gracia a través de un siervo que va a derramar su sangre para el perdón de sus pecados. Eso era lo que decía Isaías. Así que cuando usted lee el libro de Isaías, los primeros escritos, capítulo 1 al 39, Isaías trae solo palabras de juicio. Usted cuando lea Isaías, usted dice, ay, qué jartera, todo malo, todo lo malo. Usted lee Isaías capítulo 1 al 39 y Dios va a castigar, Dios va a derramar sangre, Dios va a hacer esto, va a traer juicio. Y uno dice, ay, yo no quiero leer Isaías porque todo es malo. Pero cuando llega el capítulo 40 habla de esperanza, trae palabras de consolación. Aunque ustedes han fallado, aunque ustedes han desobedecido a Dios, capítulo 1 al 39, y va a venir juicio, los van a llevar esclavos, ustedes van a quitar las posesiones. El capítulo 40 les dice, hay esperanza. En la historia va a haber consuelo para ustedes. Así que el texto de Lucas, que Lucas usa para hablar lo que pasa con Juan Bautista, es de consuelo. Lo voy a leer Isaías capítulo 40, verso 1 al 5. Vayan leyendo en la versión Reina Valera que tenemos, pero me gustaría leerlo en otra versión para que comprendan un poco más. Mire lo que dice. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Háblenle cariñosamente a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ha cumplido su castigo. El Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Hasta ahí dice, está terminando el castigo para el pueblo de Judá. Pero el verso 3, que es el que usa Lucas, dice, una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto,
háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto, que todo valle sea rellenado y toda montaña y colina sea allanada, que el terreno quebrado se convierta en planicie y el terreno disparejo en una llanura. Luego se revelará la gloria del Señor y todos los seres humanos juntos la verán. Es porque el Señor mismo lo ha decidido. Eso dice esta versión. Así que regresen a Lucas. Lucas lo que está diciendo está usando al profeta Isaías para proclamar la salvación de Dios. Va a haber consuelo en Dios. Isaías ha profetizado que llegaría uno que anunciaría la venida del Salvador. Así que Juan estaba abriendo paso al Mesías para que terminara por fin el sufrimiento prolongado del pecado. El pueblo de Israel venía subyugado no solamente al imperio romano, sino que su pecado cada año lleve ofrendas, cada año lleve sacrificios, derrame sangre. Pero Juan dice, llegó el tiempo que lo que dijo Isaías se está cumpliendo. Yo he aparecido, voz del que clama en el desierto, arreglen sus sendas. Va a haber esperanza para ustedes. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Es lo que está pasando aquí. Así que, ¿qué hemos hablado del ministerio de Juan Bautista? Por un lado, el tiempo en que empezó. El tiempo en que empezó, porque es importante narrarlo, porque si alguien duda de la existencia de Juan y de la existencia del Señor Jesús, Lucas dice, vayan a la historia. Ahí la van a encontrar. Número 2, que hemos hablado, su anuncio. Su anuncio realmente fue profético. Palabra profética, ¿sí? Y cumplimiento. Pero número 3, miremos por favor la proclamación. ¿Qué es lo que dice Juan Bautista? La proclamación del ministerio de Juan Bautista. Regresen a Lucas, por favor, Lucas capítulo 3, pero ahora sí el verso 7. Lucas capítulo 3, verso 7. Bueno, la proclamación del ministerio de Juan Bautista. Este título hace referencia, es cuál era el mensaje que traía Juan Bautista. Y saben una cosa, aquí ya no les gustó mucho Juan Bautista. ¿Por qué? Él tiene una audiencia general. ¿Cuál es su audiencia general? Mire lo que dice el verso 7. ¿Decía a quiénes? A las multitudes. Noten esto. Noten que yo ahorita daba también una observación. En las iglesias, en la convicción, en el credo de cualquier persona, existen las multitudes. La gente que simplemente es simpatizante, pero que no se compromete. Bueno, Juan Bautista decía a las multitudes. ¿Qué multitudes? Que salían para ser bautizados por él. ¿Cómo les decía? Yo no quiero que me digan eso. Pero Juan Bautista, mire su predicación. Hoy en día parece ser que desde los púlpitos es ven por tu milagro, ven por tu sanidad, tú vas a estar bien, las cosas van a cambiar, descubre el campeón que hay en ti, recibe tu milagro. Esas son las palabras que la gente escucha. Pero ¿cómo faltan predicadores? Nos falta ser como esos predicadores como Juan Bautista, que no le importó decirle a las multitudes, ¿cómo les dijo? Oh, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras diría, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira que vendrá de parte de Dios? ¿Y cuál es la recomendación? Verso 8. Haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista les dice, ¿y ustedes qué? ¿Quién les dijo que se van a escapar de la ira de Dios? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, vivan de tal manera que demuestren que han cambiado. Que su estilo de vida demuestre que realmente Dios les ha cambiado. Y mire lo que dice Juan Bautista. Y no comiences a decir dentro de vosotros mismos, tenemos que a Abraham por padre. Juan Bautista les dice, no saquen excusas. No saquen excusas de que Abraham es su padre.
Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de qué. Mírenme acá, hermanos. En ese tiempo, Juan les está exhortando y les está diciendo ustedes están diciendo de que están bien y que la ira de Dios no viene sobre ustedes. Dizque porque son hijos de Abraham. Bueno, Dios puede sacar hijos de Abraham aún de ¿dónde? Aún de las piedras. Tome como referencia y escuche este texto. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, escuchen esto, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la observación del Señor Jesús. La verdad los hará libres. Y el capítulo 8, verso 33 de Juan dice, le respondieron aquellos que estaban escuchando, le respondieron al Señor Jesús: somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serás verdaderamente ¿qué? Libres. Notan, ellos estaban excusando de que eran hijos de Abraham para decir, no somos esclavos. Pero el Señor Jesús les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero si ustedes creen en mí, dice el Señor Jesucristo, ustedes serán verdaderamente libres. Escúchenme en esto. Cuando leía este versículo me acordaba de aquellos no solamente cristianos, sino otros no cristianos que se excusan delante de Dios, dicen, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a la comunidad, yo ayudo a la gente. Se excusan en que han puesto su fe en Cristo y el cucho, el man, el chucho, el Dios que yo tengo, si yo me muero hoy, Él tiene que llevarme para el cielo porque yo me lo merezco. Eso es lo que hoy en día está sucediendo. En el tiempo del Señor Jesús, los judíos se excusaban de que eran ¿qué? Hijos de Abraham. Pero hoy en día muchos se excusan en que han puesto su fe en Cristo y ya con eso les alcanza para ser salvos. Sí, Juan dice, si tú estás diciendo que la excusa que tienes es porque has puesto tu fe en Cristo y eso te es suficiente para ser salvo, bueno, ¿cómo es tu forma de vivir? ¿Cómo estás viviendo para que demuestre que realmente tienes tu fe en Cristo? ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué pasará con ellos que sacan excusas de que yo estoy bien con Dios? Mire lo que dice el verso 9. ¿Qué pasará con ellos? Y ya también, ¿qué dice? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Se corta y se echa al fuego. ¿Qué está diciendo Juan Bautista? Tú estás diciendo que eres hijo de Abraham y que eso es suficiente y que no vendrá la ira de Dios. Pues déjeme decirle que el hacha ya está puesta para ver si ese árbol está produciendo fruto. Si no está produciendo fruto, ¿qué dice? Será cortado. ¿Y el fuego qué representa? El infierno. Pero tiene una audiencia específica. Esa es la audiencia general. Pero tiene una audiencia específica. Mire lo que dice el verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ya es la gente, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué? De al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En pocas palabras, ¿cómo demuestras que tú has cambiado? Ayudando a otros con abrigo y con comida. ¿Sí? Si tiene 2 túnicas, déla. Si tiene que comer, debe comer. Hermanos, cuando hay convicción de pecado, esa es la pregunta que debe venir a nuestras bocas. En Hechos capítulo 2, verso 37, luego que el apóstol Pedro ha predicado,
dice estas palabras. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. Eso es lo que están diciéndole a Juan Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo le dijeron al apóstol Pedro. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo como promesa. Vayan a Lucas 3:12. Mire lo que dice. Otra audiencia. Vinieron también unos que publicanos son los que cobraban impuestos. Esos publicanos vinieron a él para ser bautizados y le dijeron: maestro. Otra vez la pregunta: ¿qué haremos? Yo estoy cobrando impuestos, ¿qué hago? Bueno, ¿qué le dijo Juan? Él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. Es decir, no cobren más de lo debido. Y aquí está una pregunta. Si tú a lo mejor estás ejerciendo un cargo público o tienes algún cargo, ¿estás sacando provecho de esto? ¿Qué dice la palabra hoy? Y bueno, digo, no tanto en este contexto, pero si usted me está oyendo, si tienes un cargo público, Juan Bautista dice: bueno, si tú tienes un cargo público, no uses tu cargo público para ni enriquecerte ni para sobornar. Y verso 14. También le preguntaron unos ¿qué? Soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagan extorsión ¿qué? A nadie. En pocas palabras, no estafen ni chantajeen a nadie, a los soldados, ni calumnies, y conténtense con su salario. ¿Notan? Juan Bautista no se pone con palabras bonitas, ni luces, espectáculo y buena música. Juan Bautista va diciendo: gente de la multitud, por favor, ustedes necesitan arrepentirse. No pongan excusas. A ustedes de manera específica: si tienen más ropa, abriguen al que esté desnudo. Si tienen comida, apoyen con comida. Si usted está teniendo un cargo público, por favor, no abuse de su cargo público. Y si usted es un soldado, por favor, no estafe ni chantajee a nadie por ese cargo. Así que, ¿qué hemos hablado aquí? Del ministerio de Juan Bautista hemos hablado del tiempo en que empezó. Hay evidencias tanto civiles como religiosas. Hemos hablado su anuncio, de que él hable eso. ¿Quién habló de que iba a venir un personaje como Juan Bautista? Isaías. Isaías habló de que aparecía alguien en el desierto abriéndole el paso a Mesías. Y hemos visto su mensaje. Bueno, no es tan bonito el mensaje, no nos gusta ese mensaje, ¿cierto? ¿Partida de qué? No me gustaría, pero eso era lo que preguntaba. ¿Por qué? Porque decían ser una cosa, pero hacían otra. Pero miremos un último. El propósito específico en el ministerio de Juan Bautista. Propósito específico. Vayan al verso 15, por favor. Vayan al verso 15. Como el pueblo estaba en qué. Mire, recuerdan que Juan Bautista no era cualquier personaje. Era un hombre reconocido que nació de manera sobrenatural, que Dios lo estaba usando. Así que el pueblo se preguntaba y estaba a la expectativa, haciéndose una pregunta en sus corazones. Mira qué pregunta se hacía. ¿Acaso Juan será qué? ¿El Cristo? Oiga, uno mira, observa, ¿no? Es como cuando uno mira y dice: ¿este será pastor? ¿Este era que es la mamá que va a ser futbolista porque me está pateando mucho? ¿Qué sé yo? Bueno, de Juan dirían: ¿este será el Cristo? Pero mire lo que dice Juan del mismo, verso 16. Respondiendo Juan, diciendo a todos, ¿qué dijo? Yo a la verdad los bautizo con agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. ¡Ah! Me gusta eso. Juan Bautista dice: ¿ustedes creen que soy importante? Sí. Yo recuerdo cuando yo leo este tipo de textos, yo he querido escribir un libro con mi testimonio, lo que Dios hizo conmigo y de dónde me sacó y ahora dónde me tiene y qué ha hecho conmigo. Pero cuando leo esto, yo digo: el testimonio de Juan no es nada. Si Juan mismo
que sus padres, su papá era un viejito, un cuchito ahí, su mamá era estéril y Dios hizo un milagro y él nació de manera sobrenatural. Y él dice, yo no soy importante. Viene uno más importante que yo. ¿Para qué quiero que me miren a mí? ¿Que miren a quién? Al Señor. Juan dice, yo a la verdad los estoy zambullendo aquí, chacaplum, los estoy metiendo aquí al río para que ustedes sepan y que muestren entre la gente de que se han arrepentido de sus pecados. Pero viene uno más poderoso que yo. El propósito de Juan Bautista es, miren, ustedes están viendo que yo soy importante, pues no soy tan importante. Viene uno más poderoso que yo. Él los va a bautizar, ¿qué? En Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando tú pones tu esperanza en Cristo, escuchen esto, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Él viene sobre tu vida y hay fuego, hay pasión sobre tu vida. Los otros dicen, ay no, yo ya voy para el cielo. Y ahí andan de manera religiosa. Verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará ¿qué? Su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Recuerden lo que dijo Juan Bautista, el que no dé fruto, ¿qué pasa? Será cortado. Dice que este que viene detrás de él también va a ver, está en su mano, ¿cierto? Para cortar lo que no sirve y echarlo fuera. ¿Y qué dice el verso 18? Con estas y otras muchas exhortaciones, ¿qué dice? Anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan Bautista tuvo un gran ministerio. Anunciaba las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Arrepiéntanse. Para el autor, Juan Bautista daba buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles eran? Arrepiéntanse. Bautícense. Eso fueron. Animaba al pueblo a cambiar. Cambien su manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentimiento. Ahora, ¿cuál fue el destino de Juan a anunciar verdaderamente el mensaje? Miremos el verso 19, por favor. Verso 19. Entonces Herodes, ¿el qué? El que nombró arriba, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Qué hizo? Mírenme acá. Hoy en día, ¿cómo nos falta a nosotros los predicadores? No solamente anunciar, sino denunciar a aquellos corruptos que por causa de su cargo nos da temor decirles, estás en pecado. ¿Saben qué hizo Juan Bautista? Juan Bautista ve al rey Herodes. Y el rey Herodes le había quitado la mujer a su hermano llamado ¿cómo? Felipe. Ahí lo está diciendo. Y Juan Bautista, regresen al verso 19. Miren lo que dice el verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, ¿notan? Lo estaba reprendiendo. ¿Cómo yo me atrevo a reprender al rey? Cada uno con sus cosas. No, Juan Bautista lo reprendió por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además de esta, ¿qué hizo? Encerró a Juan en la cárcel. Lo encerró, hermanos. Juan Bautista no se quedó con la suya y le dijo, usted necesita arrepentirse. Usted puede ser muy el rey, usted puede ser muy todo, usted puede ser el que manda más, pero usted necesita arrepentirse. Y el rey no se aguantó, ¿y qué hizo? Lo metió para la cárcel. Así que, ¿qué concluyo, hermanos? Quiero concluir con esto. Juan, ¿qué diría? Yo no soy el principal de esta historia. Yo solamente soy un instrumento que un profeta habló de mí. Yo soy el instrumento y aquí estoy anunciando. Hay uno mejor que yo. Juan diría, bautícense para un cambio de vida, pero acepten al que viene detrás de mí y este se llama Jesucristo. Las obras no sirven para nada si Él no está en medio de ellas. En medio de Él podemos ser bautizados
Y cuando seamos bautizados tendremos un bautismo diferente, porque viene su Espíritu con fuego. Ahora, mi pregunta es, amada iglesia, hoy, después de tantos años, ¿podemos creer ese mensaje? Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a bautizarnos. Y Dios nos llama a poner la esperanza y nuestra fe en aquel que Juan dijo, yo no soy importante. El que viene detrás de mí es el más importante. Este se llama Jesucristo. ¿Podrás poner tu fe en él? Oremos al Señor. Padre, gracias por el ministerio de Juan Bautista. Gracias por mi ministerio de enseñar tu palabra tal como está escrita. Gracias por mostrarnos que nosotros no somos importantes. El importante es el Señor Jesucristo, quien vino a pagar para el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el que puede perdonarnos y hacer de nuestras vidas distintas. Dile, Señor, permite que yo pueda arrepentirme de mis pecados, permite que yo me pueda bautizar y que ahora vengas a morar en mi corazón por medio de tu Espíritu. Es aquel que Juan anunció y su ministerio también vive en mí. Así que gracias por escucharnos y bendecirnos. Tuya la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.